Tiro al blanco. Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. Tiro al blanco nueva vez. El poder constituido en la República Dominicana con dos grandes componentes. Un poder temporal, que son las instituciones que se eligen cada 4 años por supuestas elecciones, es decir, que puede cambiar su composición, la gestión de esas instituciones, y un poder permanente, que son Fuerzas Armadas, cúpula de las iglesias, el gran empresariado, las corporaciones transnacionales y todo el poder que ejerce el imperialismo estadounidense sobre el país. Poder temporal, poder permanente. El poder permanente como una especie de poder detrás del trono. En ese poder hay una cantidad de conexiones que a su vez son complicidades delictivas, es decir, prácticas que van mucho más allá de la ley, de la propia Constitución, que le posibilitan a los que ejercen el poder, ya sea en la esfera militar, policial, ya sea en la esfera estrictamente político, institucional, Congreso, Poder Ejecutivo, instituciones de fiscalización, tipo Cámara de Cuentas, o los que ejercen el poder permanente, CONEP, el gran empresariado, las asociaciones de industria, la Cámara de Comercio Americana, que reúne los llamados inversionistas, las corporaciones transnacionales, la Cámara Minera en particular, que tiene tanto poder que tiene prácticamente copado de concesiones mineras el territorio nacional. Están conectadas en prácticas de corrupción, que cada vez que se produce un escándalo, se develan la misma. No se trata de que la corrupción le ejerce una facción, un sector solamente. De esa manera, esos enlaces, esas conexiones, esas complicidades de grandes empresarios, políticos funcionarios, partidocracia, el sistema de partido olvidaba, especialmente el sistema tradicional de partidos, los partidos que han gobernado, que a su vez sus dirigentes han acumulado riqueza por la vía de la corrupción. Eso conforma un sistema que se ha venido denominando como un sistema de corrupción acompañado de un régimen de impunidad. Lo que explica en gran medida la impunidad son esas complicidades, que entonces da lugar a que los beneficiarios y protagonistas de las prácticas de corrupción, de todos los que llaman los abogados los ilícitos, las actividades delictivas, tanto del Estado delincuente como del empresariado delincuente, como del generalato delincuente, y que incluye la narcocorrupción, la narcopolítica, el narcoestado, los cárteles. Cada vez que explota un escándalo, y esto se puede demostrar fácilmente, tú vas a la esfera no de la cosa tan grotesca como la narcocorrupción, te vas a la esfera de los grandes escándalos de corrupción tipo Odebrecht, o tipo Tucano, o tipo Antena Latina, o todo lo que ha sido la apropiación del territorio por grandes ricos, ¿no? La fortuna de los Vicini, de los Bonetti, de los González Cuesta, los entronques con el Estado, las operaciones delictivas, que si la tierra de Punta Catalina,
que si la estafa Bomper, que si el caso de Malecón, Zona Colonial, la Marina, un contrato leonino, las grandes mineras, usted se va a encontrar con que están sucios los funcionarios, en consecuencia los políticos que ejercen poder, las grandes empresas que están conectadas con esto. Y todo eso entonces, como decía creo que ayer o antes de ayer, tienen la bendición de las jerarquías eclesiales de diferentes iglesias, donde hay contradicciones naturalmente alrededor de eso. Hay hasta jerarcas que en determinados momentos tienen actitudes distintas. Pero sobre todo, abajo, la iglesia que se convierte un poco en iglesia de los pobres, tiene otra actitud frente a esto, pero estamos hablando del poder, de las cúpulas, del cogollo del poder. Y eso entonces es lo que explica que la corrupción sea poder, que sea Estado delincuente, que sea empresariado delincuente, que sea generalato delincuente, que tú tengas una DNCD que se convierte en un multicártel, que tienes una policía, una cúpula policial que rota incluso los jefes policiales, que se hacen multimillonarios en cuestiones de meses, con todas las prácticas de corrupción y de asociación con la delincuencia. Entonces, eso es lo que explica que si bien en los últimos años quien ha ejercido más ese poder constituido y esas conexiones es la cúpula del PLD, su comité político y una parte de su comité central, eso no es exclusivo de ellos. Antes de ello y posiblemente después de ello, vamos a tener la reproducción de esa corrupción, de esa característica del poder como poder corrupto y corruptor a la vez, conexiones, complicidades intermafias. Y por eso usted ve a una cúpula empresarial acompañando a Gonzalo Castillo, o a grandes empresarios apoyando la reelección de Danilo hace unos días, o a ese empresariado metido en Punta Catalina para taparle, para tratar de que la acción de justicia no llegue a la cúpula política y al propio presidente de la República. Le sirven de escudo, de coraza. Pero esa complicidad lo hace dependiente a unos y a otros. Y por eso cierran fila. Por eso en República Dominicana, y además por la característica del sistema político y del Estado, que generalmente ha estado bastante controlado desde el Poder Ejecutivo, y eso lo permite la Constitución, por eso ha sido mucho más difícil la acción de justicia contra los orocones, contra los tutumpotes de la corrupción. Eso requiere de un cambio de profundidad, es arrancar de raíz el poder corrupto. Y eso necesita una transformación con una propuesta transformadora, con una acción de calle mucho más multitudinaria y enérgica que la que hemos tenido hasta la fecha, que es el preámbulo de la misma. Pausamos y volvemos con ustedes en breve. Cuidado. Tiro al blanco. Ahorita, bien. Bueno, la característica de ese poder, como lo describía, ha dado lugar, en la medida hay una toma de conciencia colectiva crítica, hay un rechazo, un repudio creciente que se va expandiendo. No a toda la sociedad, pero se va expandiendo. Marcha Verde ha sido una expresión de ese repudio, que no es una cosa del pasado como la quieren presentar algunos. Eso tiene fuerza actual y la va a tener más si se preserva frente a esta vorágine electoral. Pero eso, al darle ilegitimidad, falta de apoyo, de respaldo popular. Y todas las instituciones en las encuestas están en descrédito.
ha creado las condiciones para una pérdida de autoridad. Eso y además las fracturas, el fraccionamiento de los actores de poder, de los grupos de poder. La fractura al interior del PLD, que ha sido una corporación que ha reinado durante 20 años. Ya miren en lo que se volvió el Partido Reformista. La fractura en el PRD. Y ahora la potencial que tiene el PRM. El repliegue a que se vio obligado Danilo, que parte del acumulado del país, del rechazo del país a la reelección de las mafias, o específicamente de esa. Todo eso desencuadra el poder constituido, le quita autoridad, lo debilita. Y hay manifestaciones que hay que ponerle atención respecto a esa pérdida de autoridad, que tiene diferentes fuentes, porque está el tema de los fraccionamientos, es decir, en unas condiciones en que el salario se torna un salario de miseria, el salario mínimo. Imagínense que todavía con el aumento del 14%, el menor salario del sector público está en los 10,000 pesos mensuales, el mayor en 16,000. Con ese aumento, pero alrededor de eso hay una actitud de pérdida de autoridad. El Estado decide el 14%, los empresarios se rebelan y no están concediendo el 14%. Están bloqueando el 14%. Es un juego de poder, pero hay una fractura. Pero no solo. Con todo el tema también del aumento del salario, el impacto sobre los patronos. En este caso hay un patrón que es Conatra del transporte, que dice, no, frente a esto yo lo aumento. No lo puede hacer por la ley de transporte, pero lo hace y lo impone. Es un proceso de... La Junta Central Electoral dictamina que no se puede hacer propaganda, que no se pueden hacer actividades abiertas y le sacan la lengua. Ahora, fíjense que en este caso, la que yo he citado, todas vienen del lado de sectores que tienen determinado poder en términos de ser parte de los grupos capitalistas, de diferentes niveles, frente a un Estado que con el regulamiento de Danilo, todos esos fraccionamientos, se está poniendo más débil. Y todo parece indicar que lo que pueda resultar de las elecciones va a ser más débil que lo que ha sido, más fracturado. Entonces hay que pensar en el ejercicio de la desobediencia civil. Es decir, un Estado ilegítimo, sin autoridad, sin capacidad de dar respuesta a los grandes problemas del país. Porque usted ve todo este bullicio electoral, toda esta porquería, mientras están depredando el país, empobreciendo a la gente, dejando a la suerte a todo el pueblo en materia de seguridad, expandiéndose la delincuencia. Y eso no son temas de la agenda electoral, porque hay dos mundos. Ese de la superficie, de los medios, del poder mediático, que quiere imponerle en la cabeza a la gente esto, y otro la vida cotidiana de la gente. ¿Qué está pasando en el barrio? Y bueno, y eso hasta se devela en el caso de gente que hace un esfuerzo extraordinario para obtener un éxito, como son los atletas y las atletas, que desde un ranchito miserable, una cosa espantosa, se hacen héroes del deporte, heroínas del deporte. Y se compara esto con toda esta partida de vagos, de parásitos, de especuladores, banqueros, políticos corruptos que hacen fortuna al vapor. Todo eso es una caldera hirviente. Es un volcán en el fondo de la isla.
que hay que activar. La rebeldía, la indignación, hay que convertirla en fuerza transformadora. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro. El poder, y eso no pasa aquí en la República Dominicana, no es solo un poder de clase, con una partidocracia corrupta y corruptora, con estados cada vez más involucrados en las prácticas gangsteriles, sino que además, como se viene denunciando y se va adquiriendo a algún nivel de conciencia significativo, es un estado patriarcal machista, en el cual, en la medida crece la conciencia sobre cómo se ha instalado en el chip, en el cerebro, y eso no es que se instaló porque vino del cielo, es que lo instalan, porque eso sirve a la explotación, a la discriminación, a un poder capitalista masculinizado, que la mujer es una propiedad, es un instrumento, es un ser inferior. Y eso está presente en todos los niveles sociales. Y se acaba de difundir un hecho muy penoso, porque se trata de una gloria del canto mundial, de Plácido Domingo, acusado de acoso sexual. Y del acoso se pasa muchas veces a la violencia. Y si la mujer se resiste a la violencia y a la muerte, y es atroz la situación que está viviendo el país, otro factor de crisis, que al mismo tiempo crea fuerza, rebeldía, que se pueden potenciar en función del cambio. Eso además está cruzado por la corrupción. El que ejerce la violencia de género, el que aplica la violencia contra su pareja o en general contra la mujer con la cual tiene una relación que se traduce muchas veces en una violencia contra toda la familia, contra los hijos, ¿no? E hijas, porque él es el patriarca, es el dueño de la familia, es el jefe de familia. Todo eso se difunde permanentemente. Y esa es la familia que defiende la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Y no tiene en cuenta que hay muchísimas familias sin padre, porque ese lo dejó en el abandono, la paternidad irresponsable. Pues mientras más poder tiene, más impunidad acumula, más capacidad de impunidad acumula. Entonces el que tiene dinero, el que tiene influencia política, el que está conectado con altos funcionarios, a ese no se le aplica la justicia. Y eso es una escalera. Claro, donde los más privilegiados para ejercer el delito en materia de género, es el que tiene más poder, más dinero, más poder. A ver lo que pasa con Plácido Domingo, que es penoso, repito, el caso. Pero que miren ustedes cómo se reproduce este tema. Pero al mismo tiempo hay una contrapartida, porque posiblemente él hizo eso antes y no se denunció. ¿Qué es lo que indica? Que hay una conciencia creciente que tiene capacidad de denuncia, que provoca una determinada irritación en la parte contraria. Eso no se ha medido todavía. Pero como con todas las leyes, con todas las prácticas, sigue creciendo la violencia de género, los feminicidios, es porque no se quiere ceder el poder. El poder hay que de toda manera conquistarlo a base de lucha de clase, lucha popular, lucha contra el patriarcado, lucha contra el desprecio a la juventud, a los niños, a las niñas, y todo eso forma un torre, lucha para preservar el ambiente,
para defender la Pachamama, la madre tierra, sus enormes riquezas, para preservarla para las nuevas generaciones, defender sus fuentes de agua amenazadas, y todo eso hay que ponerlo en un mismo torrente hacia un cambio de profundidad. Lo último que se puede perder es la esperanza, los grandes sueños. Hay que abrazarlo porque se avanza de toda manera. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces.